No todo el mundo maneja igual. Y eso para estimar emisiones y consumos de combustible en ciertas condiciones es un poco complicado. Si todos manejáramos igual, la estimación de las emisiones y los contaminantes y los efectos en una ciudad serían más sencillos. Pero como no sucede así, se ha desarrollado una metodología que se llama ciclos de conducción para determinar los valores promedio de velocidad en los cuales circulan los vehículos en una ciudad. El presente programa es un script desarrollado en MATLAB para hacer este cálculo de emisiones. Entonces, nuestro grupo es Irene Rosas, Aura Rojas y Juan Carlos Parra. Nosotros desarrollamos un script para determinar ciclos de conducción. Los ciclos de conducción son la forma promedio en que el tráfico se mueve en una ciudad para determinar emisiones en condiciones controladas eh, como dinamómetros de chasis. El objetivo de nuestro script es determinar ciclos de conducción a partir de datos de GPS obtenidos de una flota de vehículos diésel medianos clase 6 en la ciudad de Bogotá. El proyecto de nosotros tiene 4 pasos. Primero la descripción de la ruta, luego tipo de vehículos, obtención de datos GPS y finalmente la obtención del ciclo de conducción. Ciclos de conducción para la ciudad de Bogotá ya han sido determinados. El que vemos acá es el ciclo determinado dentro del Plan Decenal de Descontaminación para la ciudad de Bogotá. Tiene una duración de 1400 segundos, pero no es aplicable en todos los casos para todos los tipos de vehículos. Como se puede ver aquí en la gráfica, hay una variación para una vía rápida y otra para una vía arteria. Pero también tenemos eh, otros tipos de vehículos que se comportan diferente. Cuando uno quiere estimar de forma más adecuada los valores de emisión de una flota, debe obtener un ciclo de conducción específico para esa flota. Para el caso de nuestro script obtuvimos datos de una flota de transporte de alimentos cuyo recorrido promedio es el que se ve en el mapa. Después de analizar varias rutas, alrededor de unas 50, de las cuales se tenía información de cerca de un mes, se determinó que la ruta promedio es la que se ve en la imagen. Tenemos una ruta promedio con una duración de 8 horas y una longitud aproximada de unos 15 kilómetros. Los tipos de vehículos de esta ruta o de esta compañía de alimentos son como los que se ven en la imagen con una capacidad de carga promedio de 12 toneladas. Es una operación diaria con una intensidad de, de entre 8 y 12 horas diarias de operación, una velocidad promedio de la flota de 20 kilómetros por hora estimada. El ciclo de conducción desarrollado para una flota como esta permitirá tomar decisiones sobre cuáles deben ser las acciones que deben caminar la flota para cumplimiento de las emisiones dentro de medidas como el Plan Nacional de Descontaminación. Estos equipos están equipados con GPS que dan información en tiempo real, si uno la solicita, o acumulada de posición, velocidad, ubicación en la sabana de Bogotá en este caso, y valores como eventos en el motor, que son importantes para también la operación de mantenimiento. Algunos de los métodos que se emplean para el cálculo de ciclo de conducción tienen muy en cuenta estos valores del motor, dado que es más fácil calcular los eventos del motor a partir de los encendidos que de los valores de velocidad. Es un poco más confiable y genera más eficacia en el script. El programa desarrollado se muestra a continuación. El programa el script desarrollado se basó en un programa desarrollado por Diego Rojas en el año 2002 eh, y nosotros hicimos una actualización a MATLAB versión 2012. Requiere el programa el ingreso de dos archivos. Uno es la curva experimental desarrollada
a partir de los datos de GPS y simplificada sobre un archivo de Excel. Y adicionalmente requiere un ciclo previo, un ciclo anterior, que es un ciclo base sobre el cual se va a comparar la curva obtenida con respecto a datos ya establecidos, previamente establecidos. Este ciclo anterior también fue extraído del archivo original del cual se generó el script. Este programa tiene un archivo principal que se llama ciclo de conducción y 12 funciones las cuales van llenando los diferentes requerimientos del programa para calcular eh, los microciclos. En la definición de un ciclo de conducción, un microciclo son los intervalos de tiempo que se cuentan entre paradas sucesivas. Un ciclo puede tener tantas paradas sucesivas como un ciclo. Un script puede tener tantos microciclos como paradas sucesivas puede tener a lo largo de un trayecto determinado. En términos generales, entre más congestionada la vía va a tener más paradas. La idea básica es que a partir de los datos experimentales globales, uno seleccione tramos de la velocidad obtenida y la simplifique de forma tal que la gráfica final obtenida represente de la mejor manera posible el ciclo total de conducción. El script lo que hace es caracteriza inicialmente la curva experimental calculando el tiempo detenido, el tiempo de operación, al igual como la velocidad promedio, la velocidad máxima, aceleración promedio y frenada promedio. Estos valores serán útiles para compararlos con la curva ya establecida de parametrización y que permitirá determinar si la aproximación realizada con la curva estándar respecto a los datos está bien o mal. Se hacen varias simplificaciones, se construye el ciclo a partir de las funciones que ya se han mencionado y finalmente se tiene el gráfico del ciclo. Una vez se tiene el ciclo obtenido, se calculan los datos para el ciclo base y se correlacionan los dos ciclos. Si este valor está por encima del 99%, significa que los datos obtenidos y simplificados en el archivo de Excel comparados con el archivo base están adecuadamente calculados. Vamos a ver cómo se introducen los datos. Se requieren dos datos. Estos datos, los datos aquí obtenidos, han sido simplificados a partir de datos de cerca de 10 días del mes disponible de datos de la flota de transporte de alimentos. Aquí vemos que los resultados obtenidos tienen que el porcentaje de tiempo detenido en la operación del ciclo resumido es del 17% y el tiempo de operación es del 82%, lo que significa que la curva representa de forma adecuada la operación global del día. La velocidad promedio dentro de esta curva experimental es de 8.69 km por hora, un poco baja para los estándares de la ciudad de Bogotá, pero bastante representativa de cómo se mueve esta flota de distribución de alimentos. La velocidad máxima de 61 km por hora está de acuerdo a las normas de tránsito en condiciones aproximadas. Tenemos unos valores de aceleración promedio de 2.26 y de frenada promedio de menos 2.73 que podrían ser un poco altos. En términos globales son los valores que típicamente se obtienen en un vehículo de pasajeros, pero pues se han obtenido un poco altos debido a la alta simplificación de los datos de GPS. Estos son los datos y aquí tenemos el ciclo obtenido. El ciclo obtenido pues tiene una duración de 250 segundos y tiene varios valores pico. La primera parte del ciclo significa que estamos acelerando lentamente antes de salir
Esta primera detención prolongada de cerca de 10 segundos aproximadamente es llegar a una intersección. De ahí en adelante se tienen valores que representan la forma típica de salir a conducir en tráfico normal de ciudad, con valores no muy estables. La curva tiene unos valores pico un poco críticos que obedecen a la simplificación de los valores de Excel, pero en términos generales no son muy altos. Solamente este valor final de 50 kilómetros por hora que representa el regreso a la base del vehículo. En términos globales, esta simplificación requiere una suavización adicional de la curva, pero pues eh, obedece a que requiere un postprocesamiento un poco más detallado de los datos para poder suavizar la curva. Los datos finales nos indican que el ciclo obtenido, la comparación del ciclo obtenido inicial tiene un porcentaje de tiempo detenido del 18.75%, muy similar a la curva experimental, porcentaje de operación de 81%, con respecto a los datos experimentales de 82%, vemos que es bastante parecido, número parado en 23 del ciclo inicial contra los datos obtenidos de 30, que más o menos correlacionan bien. La velocidad promedio del ciclo es de 6, la de las curvas de datos obtenidos es 8, la velocidad máxima 50, la velocidad de la curva experimental 61, la aceleración promedio sí es bastante parecida, 2.19 y menos 2 metros por segundo. La correlación entre estos datos es del 99.8%, de forma que nos indica que la curva experimental y el ciclo obtenido están bien relacionados y caracterizan de forma adecuada los valores experimentales obtenidos. Se requiere un postprocesamiento adicional para suavizar los puntos críticos de la curva, pero se realizará en un posterior script que permita tener más detalle y más control sobre los datos obtenidos del GPS. Finalmente, pues vemos los documentos que fueron consultados para la realización del script. Casi todos contienen el archivo principal, que es el del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, en el cual se especifica claramente cómo se desarrolla un ciclo de conducción. Información adicional en clase.